Buenas tardes a todos, bienvenidos a la presentación de este libro de la comunidad de San Egidio. Como decía la Magister Planker, en adhesión a la jornada que convoca para los ancianos. Y se me ocurre justamente desde el título, en la vejez seguirán dando frutos, tomar la parábola que Jesús cuenta en el Evangelio, ¿no? Por sus frutos los van a reconocer. Y los árboles se van justamente enriqueciendo con el paso de los años y van sembrando de historias, las sombras dando, los frutos que van gestando. Y por lo tanto, esta imagen, cada ser humano, de cada persona, como un árbol que va creciendo, que va pasando momentos de poda, viviendo inviernos crudos, primaveras esperanzadoras, a pleno, es también la imagen que podemos pensar para una persona, dándonos cuenta justamente que siempre pueden dar frutos, que siempre pueden dar vida, que siempre pueden brindar horizontes. Desde el personal tuve la gracia de tener abuelos muy longevos, hasta los 97 mi abuela paterna y 98 mi abuelo paterno, y al día de hoy ellos murieron, uno en el 98 y otro en el 99. Han pasado 21 años y siguen generando frutos en mi memoria de su bondad, de su sabiduría, de su sacrificio, de su esperanza, de su vida espiritual, de la oración y del amor que tuvieron a cada uno de nosotros. Siempre vivir con este horizonte, ¿no? De dar frutos en un tiempo marcado muchas veces por una cultura de lo juvenil, marcada por la eficiencia, la eficacia, y a veces poco valorada la sabiduría, la experiencia, el saber justamente dónde está lo esencial, cuánto nos pueden enseñar los mayores. Le agradezco muchísimo la Cátedra Pontificia, al licenciado Marco Galo, también para el matrimonio y la familia, y muy especialmente al doctor Nelson Castro, que hoy nos acompaña en la presentación de este libro. Así que el Señor los bendiga y que tengamos una muy fructífera. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Padre Gustavo Boquín. Bien, vamos a dar inicio entonces a este encuentro con los expositores. Estarán con nosotros el licenciado Marco Galo, la doctora María Inés Pasanante y el doctor Nelson Castro. Iniciamos con el licenciado Marco Galo. El licenciado Marco Galo es licenciado en la Universidad La Sapienza de Roma, en la Facultad de Letras y Filosofía. Ha estudiado diferentes aspectos de las relaciones entre Iglesia Católica e inmigración en Argentina. Ha escrito ensayos sobre el diálogo interreligioso y estudios y notas sobre Juan Pablo II y el Papa Francisco. Desde 2008 es director de la Cátedra Pontificia de la Universidad Católica Argentina y desde 2016 es el coordinador de la Sociedad Dante Alighieri para las actividades culturales en Argentina y Uruguay. En esta función ha dado conferencias y charlas en numerosas ciudades del país. Licenciado Marco Galo, lo escuchamos. Gracias, Alejandra. Muchas gracias y un saludo afectuoso a todos. Hoy presentamos un libro, este libro, ustedes lo ven, que habla de a los ancianos, que lo pone en el centro y como protagonista, algo bastante raro en una sociedad como la nuestra, donde los ancianos quedan a las márgenes de la sociedad. Como dice Papa Francisco, son un poco parte de esta cultura del descarte. De hecho, en el libro se da amplia relevancia a la figura de los ancianos, en contratendencia respecto a lo que sucede hoy, cuando la vida se ha alargado y el pueblo de los ancianos ha devenido una parte considerable de nuestras ciudades. Pero a pesar de esto, no hemos sido capaces de interrogarnos, de reflexionar sobre la evolución
del rol de los mayores, sobre el valor agregado que ellos pueden ofrecer a la vida. Por otra parte, este libro resume también la reflexión que la comunidad de Sant'Egidio realiza desde hace más de 50 años en Italia y alrededor de 30 años aquí en Argentina. Es importante, leyendo las páginas del libro, descubrir la riqueza espiritual de los ancianos, su patrimonio de sabiduría y de fidelidad. Los autores presentan una nueva perspectiva, yo pienso, para dirigir la mirada hacia una vida que no está destinada al naufragio, sino que encierra premisa de futuro. Comenta Andrea Riccardi, iniciador de la comunidad de Sant'Egidio, en el prólogo: en realidad los ancianos, con su larga vida, han encarnado durante años el futuro de la Iglesia. Han contribuido de manera decisiva al voluntariado o al servicio en la vida eclesial. El pueblo cristiano también es en gran medida un pueblo de ancianos. No es triste decirlo, pero es un hecho real que comparar el dono de una larga vida y la participación constante en la comunidad eclesial son algo significativos. Los ancianos pueden comunicar la fe a las generaciones más jóvenes, siempre que se integren de alguna manera en una dinámica de esperanza y se sitúen en el centro de la vida eclesial. La pandemia con una verdadera y lamentable matanza de ancianos en todo el mundo, quizá nos ha ayudado a abrir los ojos sobre esta realidad. Aquí en Argentina se calcula que alrededor del 80% de los fallecidos por COVID han sido personas mayores y que el número de ancianos en el país representa cada vez más una porción significativa de nuestra sociedad. Hablamos de más de 7 millones de personas mayores, un 15% de la población total. Cabe aclarar que seguramente el último censo arrojará un número mayor y según un estudio del CEPAL, la población anciana hacia el 2040 ascenderá al 20% total de los habitantes. Hay un crecimiento sostenido en esta franja de la sociedad y no obstante lo cual no hay una reflexión amplia que ponga en el centro de la atención a los ancianos. Pocas excepciones podemos notar como el barómetro de la deuda social de la misma Universidad Católica, que desde algunos años ha comenzado a estudiar y profundizar la problemática de la tercera y cuarta edad. Justamente en estos días, en una nueva presentación del informe Condiciones de vida de las personas ancianas 2017-2021, se ha afirmado que el 26% de los mayores viven en una situación de pobreza estructural. Se reconoce cómo cambia la realidad de aquellos mayores que tienen nivel educativo alto y buen pasar económico, de aquellos que viven, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, en hogares precarios e ingresos que muchas veces no le permiten comprar medicamentos para cuidar la propia salud. Entre los problemas, afirma nuestro rector en la introducción del informe, que afectan al adulto mayor, se encuentra la cultura del descarte, donde el hiperconsumismo, el egoísmo humano acentuado en estos años encontró al adulto mayor como obstáculo. Cabe destacar que el libro que hoy presentamos se orienta a jerarquizar a los ancianos como un recurso espiritual y fundamental para el crecimiento de nuestras sociedades. Como primer punto, quisiera decir algo acerca de los autores. El libro ha sido escrito a 3 manos. En primer lugar, María Cristina Marazzi, médica y docente universitaria,
promotora del proyecto internacionales solidario de la comunidad de Sant'Egidio, dirigido a las franjas más débiles de la población, sobre todo en África. El proyecto DREAM, de cura del SIDA en África, es uno de los grandes creaciones de esta doctora. Luego, Ambrogio Spreafico, biblista e docente de Sagrada Escritura, obispo de Frosinone, Veroli, Ferentino, y desde 2016 presidente de la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Conferenza Episcopale Italiana. E finalmente Francesco Tedeschi, sacerdote e docente di liturgia e teología sacramentaria, que con la comunidad de Sant'Egidio desarrolla una amplia actividad pastoral y de sostén a los ancianos. También es importante destacar que los autores habían comenzado a trabajar sobre el libro antes de la pandemia. En cierto sentido, la pandemia, con la matanza de los ancianos, ha evidenciado el drama de la marginalidad de las personas mayores. Cuánta necesidad tenemos hoy de reflexionar sobre la vejez. El libro nos ayuda muchísimo a encontrar respuestas concretas al drama de la soledad que han vivido y viven los ancianos. Además, aceptar la vejez y aceptar nuestra fragilidad, y a cualquier edad, en cualquier momento de la vida. Esta es una verdadera fuerza pacificadora de la sociedad, porque aceptar la fragilidad nos enseña a depender de los demás, a enriquecernos de los demás, ya que nadie se salva solo. En esta situación, uno vive fraternalmente y en paz. Se confunde quién sirve y quién es servido. Quién más viejo y quién no se confunde en la humanidad. El libro está dividido en 12 capítulos, con un ensayo final de Andrea Riccardi sobre el Salmo 71, el Salmo de los ancianos, del anciano. En cada uno de los capítulos hay un hilo conductor que acompaña la reflexión a partir de 12 figuras seleccionadas de la Biblia, cada uno de ellos con sus propias vicisitudes, su recorrido espiritual, y muy apropiadamente proyectado al hoy de nuestra historia. Desde Noé, Abraham, Noemí, Elí, Barzilai, Job, Tobit, Eleazar, hasta llegar a Isabel y Zacarías, Simeón y Ana, y finalmente Nicodemo, se destaca en cada uno su relación con la vida y la sociedad de la época, en muchos casos haciendo hincapié en la transmisión de sabiduría y un amor especial hacia los jóvenes. En cada página se puede percibir un vivir espiritualmente dinámico, bien caracterizado, como cuando, por ejemplo, se habla de Abraham, el anciano amigo de Dios, o Job, y la fe probada por el sufrimiento, o Isabel y Zacarías, preparar el futuro, Nicodemo, renacer como anciano. Cada capítulo es interdependiente en el mismo libro, y si bien en su estructura respeta la cronología de las escrituras, nos permite libremente una ida y vuelta continua. Diría que en este sentido es esencial como un libro de cabecera. Quisiera ahora, a través de algún ejemplo, señalar algunos aspectos de toda la riqueza que ofrece el libro, pero luego cada uno de ustedes podrá leer con más detenimiento y profundidad. Los ancianos bíblicos que aquí se presentan han tenido una relevancia en la historia por su fe y su humanidad. Pienso en la figura de Abraham, que a los 75 años acepta la apuesta de partir hacia la tierra prometida, y a los 99 años el Señor se le aparece de nuevo y renueva su pacto. Lo hará padre de una multitud de naciones. Y entonces la reflexión del libro sobre este acontecimiento, el don de la vida que continúa incluso en la vejez, en nosotros, en los que nos rodean, parece demasiado. Y parecen demasiado alejados de los tópicos que hacen de los proyectos cortos y de los pensamientos breves, de la resignación, el estado de ánimo más adecuado a la vejez. En cambio, este anciano habla de Dios y usa su confianza y familiaridad
tanto para expresar dudas como para dejarse convencer. También los usa para tranquilizarse. Abraham es verdaderamente amigo de Dios porque nunca abandonó la bendición que recibió de la apertura al otro. Quizá hemos perdido el sentido de la bendición, pero la Biblia nos ayuda a recuperarlo. Pienso también en la figura de Noé, anciano, que como se lee en el libro del Génesis, era un hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos. En el libro se reflexiona, Noé encuentra gracia, el dolor de Dios no es cerrarse, sino que otra forma de expresar su amor por el mundo que con Noé se convierte en una nueva creación, un encuentro entre la pasión de Dios por la creación y la vida del hombre. La diferencia entre Noé y su generación no radica en que respeta una norma moral, sino en que camina con Dios. Dios es su compañero de vida. Caminar juntos es la descripción de una amistad muy concreta. Caminar con alguien a tu lado te da seguridad y confianza. Probablemente Noé, dice el texto, ya fuera un anciano cuando recibió esta llamada para construir el arca, que sería la obra de su vida. Voy un poco, digamos, sintetizando algunas cosas. Noé es el sobreviviente de una catástrofe de proporciones imaginables. Hacia el final, como relata el libro del Génesis, se encuentra el episodio de Noé ebrio y desnudo, que en la reflexión se expresa. El Noé borracho y abatido se parece mucho a un anciano preso de la confusión y de la desorientación porque está enfermo o sufriendo, es solo sin protección, y del que muchos, a veces incluso los niños, se aprovechan. El gran padre de toda la humanidad anticipa una condición que parece haberse vuelto común hoy con el alargamiento de la vida. Cuando uno está desnudo en la cama, incapaz de levantarse solo, confuso, como en un estado de embriaguez, casi se vuelve irreconocible. Y la grandeza del pasado y una larga vida bendecida parecen desvanecerse, escondida para todos. Una ulterior reflexión que me surge de la lectura espiritual de la figura de Noé es que el amor y el respeto por la debilidad son la clave del futuro de la humanidad. Finalizo pasando una rápida mirada al resto del libro, que, insisto una vez más, nos ayuda a conocer más profundamente las Sagradas Escrituras, que descubrimos a través de los diferentes personajes bíblicos ancianos, como la definición de Barzillai en medio de la intriga de poder entre David y su ambicioso hijo Absalón. Hay un hombre, un anciano, Barzillai, que vive en Galad, que no se ha olvidado de la jerarquía de las cosas que importan. Tiene memoria, tiene bienes, pero no es un hombre insaciable y sabe que la mejor manera de hacer que los bienes den fruto es compartiéndolos con los demás y no quedárselo solo para sí mismo. Y en la reflexión se hace hincapié que Barzillai se involucra en los acontecimientos de su tiempo a pesar de su avanzada edad. Barzillai no es joven, tiene ya 80 años, su vida está llegando a su fin. Podría tener toda la razón para mantenerse a distancia de los problemas y de los riesgos, pues ante la novedad de una situación inesperada ya no está en la plenitud de sus fuerzas. Pero él no se inmuta, y toda su vida la que ha hecho ser como es, no escatimar, dar gracia al Señor por los dones recibidos, escuchar, ayudar. Esta es la trayectoria de un anciano que no se retira ante la dificultad de sus tiempos. También pasando brevemente a algún personaje del Nuevo Testamento, también la referencia al itinerario espiritual del viejo Nicodemo, ejemplo de cómo se puede vencer el miedo y renacer como un hombre nuevo. El anciano Nicodemo no tendrá más miedo de la noche. Ha encontrado la luz en la palabra de Jesús, que lo ha transformado en aquel discípulo que retira junto a José de Arimatea, como señala el Evangelio de Juan, aquel cuerpo que resucitará. Nicodemo ha creído en la palabra del Señor y se ha dejado transformar en discípulo
y espera con confianza la resurrección del Señor. En el comentario que Andrea Riccardi hace al final sobre el Salmo 71, Salmo del Anciano, dice significativamente: los ancianos pueden convertirse verdaderamente en el paradigma de la espiritualidad cristiana. Con frecuencia pienso en los ancianos como prisioneros en su propio cuerpo en las instituciones. El anciano, un prisionero, se vuelve como un monje o un recluso. En relación a la oración de los mayores, el fundador de la comunidad de Sant'Egidio subraya este rol del anciano como monje intercesor. La oración de los ancianos también expresa un sentimiento maternal hacia los otros que llevan una vida más activa que la suya. Es como decir, con el pensamiento estoy contigo, te acompaño con mi recuerdo y mis oraciones. Y reflexiona, por eso es importante involucrar a los mayores en la vida de la comunidad, en las inquietudes y esperanzas para alimentar sus oraciones. Hay que valorar la historia de los mayores como transmisores de la fe. La asistencia a la iglesia por parte de los ancianos también es de gran valor. No son personas mayores que no tienen nada que hacer y van a la iglesia a pasar el tiempo. Su presencia expresa significado de una vida de oración. Pero incluso los que se quedan en casa pueden vivir un monaquismo hogareño. Hay todo un tema, ahora no puedo extenderme más, el tema de la guerra, por ejemplo, pensemos en este momento cuánto es importante la historia de los ancianos que han vivido la guerra, que pueden transmitir el horror de todo esto a las nuevas generaciones. Esto me parece también otro tema muy importante para subrayar. Me grado, en fin, poder destacar que la reflexión sobre esta figura bíblica de ancianos que hoy presentamos están en perfecta sintonía con el ciclo de las 18 catequesis que el Papa Francisco ha llevado adelante los últimos meses durante la audiencia general de los miércoles, de que luego pienso hablará de manera más extensa María Inés Passanante. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Marco. Bien, le vamos a dar ahora la palabra al doctor Nelson Castro. Sabemos que tiene que retirarse porque tiene que ir a su programa, así que estará con nosotros unos minutos. Para nosotros es un gran honor compartir este momento. Si bien al doctor Nelson Castro todos lo conocemos, sin embargo voy a leer algunas líneas de su carrera de vida, porque creo que nos viene bien a todos recordarlo. Nelson Castro es periodista y médico graduado con honores de la Universidad de Buenos Aires, editorialista, político del diario Perfil, conductor de televisión y radio. Ha entrevistado, como nosotros lo sabemos, a numerosas personalidades mundiales y cubierto eventos históricos de relevancia global. Asimismo, como autor, ha publicado varias investigaciones acerca de la salud y enfermedad de mujeres y hombres de poder y de cómo circunstancias de índole privada se han transformado en cuestiones de importancia pública. Allí tenemos Secreto de Estado, la verdad sobre la salud de Cristina Fernández de Kirchner, Los últimos días de Eva, Historia de un engaño, Enfermos de poder, la salud de los presidentes y sus consecuencias, la sorprendente historia de los vicepresidentes argentinos y los secretos de los últimos días de Perón. Y por supuesto, el último libro que todos conocemos también, La salud de los papas. Bueno, para nosotros una inmensa alegría, como dije al principio, que esté con nosotros, que nos visite en nuestra casa, y aquí lo escuchamos, doctor Nelson Castro, con ustedes. Gracias. ¿Cómo les va? Bella tarde. El honor es para mí estar con todos ustedes y qué interesante poder estar hablando con ustedes después de haber escuchado esta exposición fantástica de Marco Galo, que sin saberlo encaja perfectamente como preludio de lo que yo quiero expresarles en cuanto a no solamente lo que es el tema específico por el cual ustedes me han hecho el honor de convocarme a hablar de la presencia de los mayores en los medios de comunicación, sino de todo el planteo que esto representa hacia adelante. Yo me voy a afincar en esto sobre lo cual ha insistido Marco, que me parece muy importante, que es el concepto de sabiduría que representa para no solamente una persona, sino para una sociedad, la ancianidad. Este concepto lamentablemente mal estereotipado,
de las sociedades modernas, ¿no? Este concepto del cual hablaba Marco, y que es bien bíblico, de la sabiduría, es de una enorme importancia para las sociedades actuales. Y es muy notable cuando a través de lo que nosotros en la comunicación vemos, de lo que nos permite nuestra tarea de periodista, vemos cuando eso se aplica. Es decir, en el medio de lo que hoy es la presencia de los ancianos, o de las personas mayores, o de la tercera o cuarta edad, en los medios de comunicación, en donde obviamente la penuria de la mala situación socioeconómica cunde y pesa, es impactante cuando aparecen los casos que, sin estar exentos de esta circunstancia, superan ese estereotipo para generar acciones. Y cuando uno ve las acciones de las personas mayores, es impresionante observar cómo esa sabiduría genera un declive y un derroche de beneficios para la sociedad enorme. Hay un elemento muy importante para tener en cuenta de aquí en más, para considerar lo que va a ser la posibilidad de cambiar este estereotipo de ancianidad igual a descarte por el estereotipo de ancianidad igual a sabiduría benefactora para la sociedad. Y eso va a depender de la posibilidad que exista de que las personas mayores accedan a los beneficios de la tecnología. La tecnología es un instrumento que, como todo instrumento que nos brinda el avance del conocimiento, puede tener beneficios o perjuicios. La tecnología puede servir para matar, por decir Marco hablaba de la guerra. La tecnología puede servir para curar. La tecnología puede servir para hacer a la sociedad más igual. La tecnología puede permitir hacer a la sociedad más integrada. La tecnología brinda una enorme posibilidad de que las sociedades se beneficien intensa, activa, sostenida y trascendentemente de los conocimientos de los mayores. Y este es un punto muy importante para tener en cuenta si obviamente consideramos que en el futuro, quienes hoy son los millennials y demás que vienen con la tecnología incorporada en su cultura, serán también mayores. Esto nos debe generar un desafío presente, porque cuando proyectamos esto, y esto es un tema que está en mucha discusión y que en los medios de comunicación se ve muy bien, los medios de comunicación permiten apreciar conductas hoy tecnológicas y a través de lo que es la posibilidad de la interacción entre los medios de comunicación y las redes sociales, cuando son bien usadas, nosotros podemos ver una actitud activa de gran ansia de participación y de dación de su conocimiento y de su cultura de los mayores. Este es un punto que debería generar una reflexión primero en los estamentos políticos. Las dirigencias políticas del mundo en general son altamente ignorantes de cuál es la potencialidad de beneficio que hoy para una sociedad representaría la chance de incorporar activamente a las personas mayores de todos los rangos, desde aquellos que tienen conocimientos más sofisticados, científicos, médicos, ingenieros, abogados, hasta los más simples. Porque todos, y de esto hablaba recién Marco, han demostrado capacidad de supervivencia, que es lo que se llama hoy resiliencia. Y ese es un elemento fundamental para no solamente el presente, sino para el futuro. Han presentado y han tenido capacidad de supervivencia y resiliencia sin contar con la tecnología, cuyos beneficios hoy, cuando son bien usados, son fantásticos.
Esto es indiscutible. Entonces, pongo este punto y me parece que es muy interesante que la Iglesia Católica y que el Papa hable tanto de esta cultura del descarte para tener en cuenta lo erróneo que es. Pero además para tener en cuenta lo concreto que puede ser cambiarla. Los medios de comunicación ofrecen una posibilidad muy buena para apreciarlo. Por esto que marcaba yo de la atalaya que representa el medio de comunicación, no para ver los problemas desde arriba, pero sí para tener una visión de la generalidad de las cosas y conocer sus interacciones. Hoy una persona a los 65 años, cuando se jubila, y esto es un concepto ya no solamente sociológico, sino médico-biológico, tiene una capacidad de continuidad del desarrollo de su vida activa que no lo tenía hace 30, 40 años. Este es un elemento que genera dificultades y oportunidades. Dificultades porque obviamente, ¿no? Desde el punto de vista biológico, una cosa eran los sistemas sociales preparados para sociedades en las cuales las personas vivían promedio 70 años. Otra cosa es cuando ese promedio se va a 80, 85 años con plenitud. Mantener a una persona inactiva 20 años de su vida es un sacrilegio. Y es un elemento y representa algo que tiene dos aspectos que se suman en su negatividad. Representan una carga social, porque obviamente los sistemas hoy de seguridad social tienen dificultades para hacer frente a esto, pero representan la pérdida de una oportunidad. Es muy interesante ¿no? esta idea, y yo creo que esto, escuchándolo a Marco, y va a ser muy importante lo que hagamos todos en todos los medios, de cambiar este concepto de ancianidad como un segmento escindido de lo que es la vida social. La impresión que queda es que cuando uno llega a los 65 años, es decir, la edad supuesta de la jubilación, la vida terminó. Y hay que buscar algún otro parámetro distinto de lo que se venía haciendo durante toda la vida. Esto representa desde el punto de vista conceptual un verdadero disparate. Y en algún momento debería ser este tema de discusión y de debate. De cómo encarar las cosas. Cosa que a veces es paradojal, ¿no es cierto? Porque a veces el debate de la ancianidad en países por lo menos como en la Argentina están tomados por la diferencia social, se limita a ver cuánto es el haber jubilatorio. Y claramente se limita a poner ese sector de la sociedad como una carga. Es un error conceptual fenomenal. Y los medios de comunicación nos permiten tener acceso, como también la Iglesia, a la cantidad de ejemplos de personas que siguen activas. Y es muy interesante verlos cuando uno baja los ejemplos concretos, darse cuenta del gran debate. Por eso celebro que ustedes tengan este tema y espero que este sea el primero de muchos trabajos, de una universidad además tan prestigiosa y de tanto peso social, político, económico y cultural como tiene la UCA con su Observatorio de la Deuda Social. Fíjense ustedes en algo que nosotros hemos incorporado como cosa natural. Hoy, debido a lo que es la precariedad, del haber jubilatorio y demás, es muy común ver a la persona mayor teniendo un trabajo, desde un chofer de un taxi que lo tiene que hacer en negro, porque obviamente, supuestamente su vida laboral ha terminado. Fíjense ustedes cómo hemos naturalizado eso. Pero además con un elemento muy interesante, que nosotros en los medios hacemos muy abundantemente, cuando nos llaman a nosotros a la radio y demás, gente de la edad, le preguntamos,
en privado, porque a veces es un elemento vergonzante. ¿Y usted qué hace? Todos trabajan. Algunos por la necesidad de lo económico, pero no solo por eso, sino porque necesitan estar activos. Entonces, es un debate profundo. Cuando el Papa Francisco habla de la cultura del descarte, habla de algo mucho más profundo que el descarte económico. Creo que muchos lo leen muy limitadamente. En Europa, la persona más o menos, el sistema jubilatorio funciona de una manera mejor que aquí, con lo cual más o menos es otra cosa. El descarte representa el dejarlos fuera de todo protagonismo social. Y es increíble esta involución de la historia. En las sociedades supuestamente más primitivas, digo supuestamente más primitivas porque tenían un componente cultural enorme, el Consejo de los Ancianos representaba la sabiduría. Y hoy lo interesante, repito, vuelvo a la tecnología, es que la tecnología nos permite que esa sabiduría se dispare a millones. Antes tal vez la sabiduría del abuelo, ¿no?, la disfrutaba el nieto o los nietos. Hoy la pueden disfrutar los nietos, los amigos de los nietos, los amigos de los amigos de los nietos y demás. Creo que este es el debate que viene. Creo que ese es el debate que se impone desde un punto de vista moral y también desde un punto de vista utilitario. Las sociedades necesitan aprender de lo que pasó. Marco señaló algo que de todas las cosas muy buenas que dijiste, lo último de la guerra, que lo viví. Viví en Ucrania lo que representaba la palabra de la gente que sobrevivió a la guerra del 45. Vi sus caras, vi sus expresiones, los vi llorar con la amargura de decir, ¿cómo no aprendimos de esto? ¿Por qué no nos escuchan a nosotros que sabemos de esto? Y es interesante, porque escuché a ucranianos y también a través de la tecnología hoy a rusos familiares de ucranianos, digamos, ancianos que pensaban lo mismo. Entonces creo que este es un punto muy importante, porque además la sabiduría permite, de los ancianos, permite no repetir la historia. Siempre hay una frase, ¿no?, que es incompleta, ¿no? Se dice, bueno, la historia enseña. Es verdad, siempre enseña. Hay que ver si las personas tienen la capacidad de aprender. En la universidad, Marco, algún otro, o el padre o la doctora pueden dar una clase, ¿cierto? Después en el examen se verá si el alumno aprendió o no. La enseñanza ocurrió, el aprendizaje no. Entonces, es muy importante darle esta connotación a esto que representa como capital social. Lo que llamamos la ancianidad, que es una palabra hermosa, lamentablemente asociada a inutilidad, y debería ser asociada a sabiduría. Y creo que a partir de aquí, por eso me pareció muy bueno, y al margen de la distinción me encantó que tuvieran esta idea de incorporar a lo comunicacional, creo que en algún momento habrá que replantear, y sería muy bueno a través de entidades universitarias, el concepto de lo que representa ancianidad. Es muy interesante porque a veces uno, cuando a una persona se le dice anciano, puede que dé origen a un concepto discriminatorio de lo mal que hoy entendemos las cosas, ¿no? Si ancianidad la tomamos como idea de decrepitud, por supuesto que sí. Pero si lo tomamos como idea de sabiduría, es absolutamente diferente. Esta idea de Noé, Confucio y demás, por supuesto es la idea de aquel tiempo. Hoy la tecnología nos permite llegar a la ancianidad de una manera mejor a la que llegó Noé.
Y esa es una chance que nosotros tenemos que aprovechar. Y con el correr de los años va a ser mejor, porque vamos a encontrar soluciones mejores para el Alzheimer, para las enfermedades neurológicas y demás. Por lo tanto, el nivel de plenitud va a ser aún mayor. Yo quiero terminar con esta idea, y esta es la idea que quería dejarles, no solamente para felicitarlos por el libro, sino para, de alguna manera, entusiasmarlos a que este sea el puntapié inicial. Y sería muy interesante que esto bajara también inclusive en muchas cosas que se hablan en las parroquias, en las homilías, con los movimientos juveniles. Digamos, ¿no? A mí siempre hay una cosa que siempre veo, ¿no? Y me pasa en las parroquias. Alguna vez hablé con alguno de los padres, ¿no? Esto de las reuniones de los días para los jubilados, ¿no? Y siempre le dije a alguno, pero digo, escúcheme, padre, ¿por qué no es un día para jubilados y jóvenes? Le digo, porque entonces se van a encontrar con que a lo mejor pueden hacer muchas más cosas juntas que convocarlos con todo lo lindo que es, y no es cierto agradable, a un jubilado a la hora del té. ¿Por qué no hacer una reunión para que los jubilados cuenten su historia? Aportes. Siempre digo, hay misiones que parten de los movimientos juveniles. ¿Por qué no llevan personas de la tercera edad? Que seguramente podrían darlo. Por eso me pareció fantástico esto que ustedes han hecho, que están haciendo, y los invito a seguir y a utilizar esta herramienta que les da una universidad de la potencia, el prestigio de la Universidad Católica y lo que representa la Iglesia para ser pionera. Necesitamos integrar a las personas de la tercera edad, por ellas y por nosotros. Les mando un saludo muy afectuoso y les agradezco mucho el honor que me han hecho en escucharme. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. Intentaremos y le tomamos con mucha fuerza las palabras de ánimo para trabajar en esto. Muchísimas A gracias. ustedes, un honor. Los felicito. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Ahora le vamos a dar lugar a la doctora María Inés Pasanante, que nos va a hablar de los ancianos en las catequesis de San Juan Pablo II y en el Papa Francisco. Así que allí vamos a María Inés Pasanante. Perdón, estoy con un problema con una persona que está compartiendo pantalla. Por eso quería ver. Ahí sí. Estamos. Ahí está. A ver. Bueno, María Inés Pasanante, ella es doctora en Sociología por nuestra universidad, la Universidad Católica Argentina. Es investigadora del Instituto para el Matrimonio y la Familia, también de la universidad. Profesora titular ordinaria de Metodología de la Investigación del Instituto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y también del Instituto de Bioética. Es profesora también ordinaria de Sociología en el Departamento de Ciencias de la Educación y en Administración de Empresas. Es autora de los libros Políticas Sociales para la Tercera Edad, Pobreza y Acción Social en la Historia Argentina, de la Beneficencia y la Seguridad Social y Sin Hijos, Fecundación Asistida o Adopción. Es coautora del Divorcio en Cifras, una interpretación sociológica, y es autora de varios artículos sobre temas de ancianidad, familia y pobreza. Un gusto enorme tenerte con nosotros, María Inés, y te doy entonces el lugar para que ya comiences con tu presentación. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, es un gusto para mí participar de este encuentro tan lindo con expositores tan destacados, de quienes seguramente estoy aprendiendo mucho. Bueno, yo les propongo una meditación, una reflexión espiritual acerca de la ancianidad, especialmente a la luz de un documento muy lindo que es la Carta a los Ancianos de San Juan Pablo II.
Acá está, es un documento chiquito, muy lindo, que San Juan Pablo II lo escribió en el año 1999, a sus 79 años, y que lo dirigió especialmente a sus coetáneos, es decir, a quienes eran como él en edad. Por lo tanto, el estilo que tiene en esta carta a los ancianos es un estilo mucho más cercano. Me parece importante la reflexión que él nos propone sobre la ancianidad a la luz de las Sagradas Escrituras y del Evangelio, y después cómo estas mismas ideas son continuadas por el pensamiento del Papa Francisco, y en especial en las catequesis que el Papa Francisco nos regaló durante este año, en las 18 catequesis que nos dio desde febrero hasta agosto de este año. Bueno, voy a compartir pantalla con un PowerPoint, a ver, a ver si lo puedo hacer. Bueno, lo pueden ver, ¿no es cierto? Sí, se ve bien. Bien, gracias. Hay que agrandarlo, así lo vemos en pantalla completa. Abajo en la copita. La copita, sí. Acá. Ahí está. Bueno. San Juan Pablo II, en la Carta a los Ancianos, empieza diciendo que algo que ya lo hemos hablado mucho, que es que hoy, gracias a los progresos de la medicina y a las mejoras en las condiciones sociales y económicas en muchas regiones del mundo, la vida se ha alargado notablemente. Es decir, la longevidad es un hecho de nuestro tiempo. Lo podemos observar a través de un indicador que la mide, que es la esperanza de vida al nacer. La esperanza de vida al nacer, o la expectativa de vida, es el número promedio de años que se puede esperar vivir a partir del nacimiento. Este promedio se ha elevado muchísimo en las últimas décadas, no solamente en los países más desarrollados, sino también en las sociedades en desarrollo. Ahora, San Juan Pablo II se pregunta por qué es la vejez o la ancianidad, y hace una analogía con las estaciones del año, y dice, a veces se habla de ella como del otoño de la vida, y por analogía por las estaciones del año, y por la, digamos, analogía también con la sucesión de los ciclos de la naturaleza. Habría una gran semejanza entre los biorritmos del hombre y los ciclos de la naturaleza, de la cual él mismo forma parte. Sin embargo, a diferencia de otros seres vivos de la naturaleza, el hombre es una persona, tiene una dimensión espiritual. El hombre se distingue de cualquier otra realidad que lo rodea porque es persona. Es plasmado a imagen y semejanza de Dios, y es un sujeto consciente y responsable. Por lo tanto, la vida humana aparece como un don fundamental de Dios. Y San Juan Pablo II nos invita a conservar y aumentar el gusto por la vida. Y creo que la figura de San Juan Pablo II es un testimonio de cómo ha llevado adelante la vida hasta el final. Y él mismo lo expresa en este documento diciendo, experimento la mano providente y misericordiosa de Dios Padre, el cual cuida del mejor modo todo lo que existe. Entonces nos propone una mirada retrospectiva. Dice, a nuestra edad, a la edad avanzada, hay que lograr una valoración serena y objetiva de las personas y de las situaciones vividas. Y en esta reflexión que nos hace sobre el tiempo que transcurre a prisa,
dice que fundamentalmente el paso del tiempo suaviza los aspectos dolorosos de la vida. Vamos a detenernos un poco en esta reflexión sobre el tiempo, porque nos va a llevar a algo que es leitmotiv en toda su reflexión, que es la perspectiva de esperanza o la perspectiva de eternidad. El tiempo transcurre inexorable y el hombre está sumido en ese tiempo, o sea, su existencia es limitada en cuanto a los años que tiene por vivir y también es una existencia frágil. Sin embargo, para los que tenemos fe, sabemos que la fe nos abre a una esperanza que no defrauda, como dice San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 5. Entonces, ante esto, debemos tener una perspectiva de eternidad, que se basa en la idea de que Cristo vivo ayer, hoy y siempre es el principio y el fin, el alfa y omega, y suyo es el tiempo y la eternidad. Por lo tanto, la existencia humana, aunque está sujeta al tiempo, es introducida por Cristo en este horizonte de la inmortalidad. San Juan Pablo II nos propone entonces meditar sobre el tiempo que pasa con rapidez, pero no para resignarnos a un destino inexorable, sino para valorar plenamente los años que estamos viviendo y los que nos quedan por vivir. Por lo tanto, nos propone considerar la vida en su conjunto, desde una perspectiva de esperanza y de eternidad. Y así, citando, siempre siguiendo a San Juan Pablo II, en la página 15 del documento, que cita el Salmo 90, que reza así: enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Entonces, de acuerdo con esto, nos dice que la vejez, en cierto sentido, es la época privilegiada de aquella sabiduría que generalmente es fruto de la experiencia, porque el tiempo es un gran maestro. Bueno, esta idea de sabiduría la ha expuesto muy maravillosamente bien el doctor Nelson Castro y Marco Gallo también en la presentación del libro. Pero esta idea de sabiduría, que en realidad es fruto de la experiencia, de los años vividos, del tiempo transcurrido, y esta idea de que el tiempo enseña, es un gran maestro de vida. Y la vejez aparece como una etapa de la vida, como un tiempo favorable para la progresiva madurez del ser humano en camino hacia la eternidad. También San Juan Pablo II nos invita a destacar el valor de la vida en la ancianidad, porque cada edad tiene su belleza y su tarea. Y así también en una sección de la carta dedicada a los ancianos en la Sagrada Escritura, muestra cómo las figuras bíblicas nos recuerdan cómo el Señor en cualquier edad pide a cada uno que aporte sus propios talentos. Y acá también me quiero detener en una reflexión muy sabia que nos hizo el doctor Nelson Castro, que es que un poco que los ancianos tienen mucho para dar, y que la ancianidad representa un bien para la sociedad y para la Iglesia. Dice San Juan Pablo II, ya en el año 1999 lo decía en esta carta, la Iglesia aún los necesita, y nosotros diríamos, la sociedad también los necesita. Ahora, la ancianidad o la vejez, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de las enseñanzas de la Biblia, es vista como un tiempo favorable para la culminación de la existencia humana y forma parte del proyecto divino sobre cada hombre.
ese momento de la vida en el que todo confluye, permitiéndole de este modo comprender mejor el sentido de la vida y alcanzar la sabiduría del corazón. Después vamos a ver cómo en una de las catequesis el Papa Francisco nos dice que justamente las personas mayores, los ancianos, son quienes tienen la capacidad de ver el sentido de la vida, ver la vida en su totalidad, descubrir y comprender ese sentido. Y eso es justamente la sabiduría. Por lo tanto, nos vuelve a insistir San Juan Pablo II que es urgente recuperar una adecuada perspectiva desde la cual se ha de considerar la vida en su conjunto. Y esta perspectiva es la de la eternidad, de la cual la vida es una preparación significativa en cada una de sus etapas o de sus fases. Bueno, y entonces, desde esta perspectiva de la eternidad, podemos considerar y comprender los aspectos débiles propios de la ancianidad, la fragilidad y la necesidad que tienen las personas mayores de cuidados. Porque desde esta perspectiva, nos dice San Juan Pablo II, los aspectos de la fragilidad humana que están relacionados de un modo más visible en la ancianidad son una llamada a la mutua dependencia y a la necesaria solidaridad que une a las generaciones entre sí. Porque toda persona está necesitada de la otra y se enriquece con los dones y carismas de todos. Acá a mí me gusta destacar un concepto que es el de la solidaridad intergeneracional. La dependencia mutua que hay entre las generaciones, entre los mayores y los jóvenes, entre los abuelos, los padres y los nietos. Es necesaria que esta solidaridad se viva en el contexto de la familia. Y después vamos a ver también la importancia que tiene la alianza o la relación entre las generaciones, sobre todo con las generaciones más jóvenes. Entonces, el mandamiento de honrar a los ancianos, honrar a los padres, supone un triple deber hacia ellos, el de acogerlos, asistirlos y valorar sus cualidades. Esto nos va a llevar a que, frente a esta cultura del descarte, que está en boga en las sociedades posmodernas, podamos promover una cultura de la ancianidad valorada y acogida. Pero San Juan Pablo II también se dirige a los jóvenes y les dedica muchas líneas, un amplio espacio dentro de este documento, porque nos dice: mientras hablo de los ancianos, no puedo dejar de dirigirme a los jóvenes para invitarlos a estar a su lado. Y hace una exhortación a los jóvenes: os exhorto, queridos jóvenes, a hacerlo con amor y generosidad. Los ancianos pueden daros mucho más de cuanto podáis imaginar. Finalmente, en el Salmo 15, que dice: me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, se hace una nueva referencia a la perspectiva de la eternidad, considerando que desde esta perspectiva, que es la cristiana, el ocaso de la vida terrena tiene rasgos de un paso de la vida a la vida. Por lo tanto, esto nos lleva, para los que tenemos fe, esta perspectiva de eternidad nos lleva a un confiado abandono en Dios. Y nos dice San Juan Pablo II: los años de la ancianidad son años para vivirlos con un sentido de confiado abandono en las manos de Dios. Un periodo que se ha de utilizar de un modo creativo. Me gusta mucho esta palabra creativo, porque creo que acá lo podemos asociar mucho con los
beneficios que nos trae la sociedad actual con la tecnología. Es mucho lo que podemos dar. Entonces, utilizar este periodo de modo creativo con miras a profundizar en la vida espiritual y en el compromiso a los hermanos en la caridad. Bueno, y ahora vamos a referirnos brevemente a las catequesis del Papa Francisco sobre ancianidad, que, como dijo muy bien Marco Galo, son 18 catequesis que el Papa Francisco ha pronunciado durante este año, creo que desde el 23 de febrero hasta el 17 de agosto, y los días miércoles en la audiencia general de esos días. Estas catequesis son un itinerario, un camino, un itinerario catequético sobre el significado y el valor de la ancianidad. Y por supuesto que siguen las líneas y las reflexiones de la Carta a los Ancianos de San Juan Pablo II. Este camino catequético, este itinerario, está marcado por figuras bíblicas. Yo no me voy a referir a ellas, porque ya lo hizo muy bien Marco Galo en la presentación del libro Los Ancianos y la Biblia. Pero las catequesis buscan presentar a la persona mayor no solamente como una persona frágil y necesitada de cuidados, sino como un testigo insustituible, capaz de transmitir sabiduría y valores a las nuevas generaciones. Entonces, en las catequesis se destaca principalmente esta idea de que el anciano puede y debe dar testimonio a los jóvenes, y transmitirles los valores a los jóvenes, a las nuevas generaciones. Bueno, los temas centrales de la catequesis, la sabiduría, de la cual ya hemos hablado mucho, que es propia de los ancianos, y que para Francisco esta palabra adquiere una connotación profética, porque de alguna manera representa esta capacidad de ver el sentido más profundo de las cosas. Luego la idea de la transmisión de un legado, la idea de que los ancianos son una memoria de la historia de fe y una memoria de la historia familiar, son memoria viva de la familia. Por lo tanto, es interesante escuchar el testimonio de las personas mayores. Y otro de los temas centrales en las catequesis del Papa Francisco es el diálogo entre las generaciones. Dice, la fe y los valores se transmiten en diálogo familiar. Por lo tanto, nos propone una alianza entre las generaciones, trazar un puente entre los jóvenes y los mayores, porque esta alianza abre al futuro, dice el Papa Francisco. Por otra parte, en esta alianza entre las generaciones, también se trata de sostener a los hijos en la educación de los nietos, y en esto los abuelos tienen un papel fundamental. Y también señala el Papa Francisco la idea de que la alianza de los mayores con los niños salvará a la familia humana. Por eso destacamos este vínculo que es muy lindo, que hace a la ternura y a la cercanía, el vínculo de abuelos-nietos. Porque además los niños, los pequeños, aprenden la fuerza de la ternura y el respeto por la fragilidad. Son lecciones insustituibles, que con los abuelos son más fáciles de impartir y de recibir. Por lo tanto, también dice el Papa Francisco en una de sus más recientes catequesis, creo que en alguna del mes de junio, que la debilidad y la fragilidad también nos deja una enseñanza. Dice, no escondas la vejez, no escondas las fragilidades de la vida. Los ancianos, por su debilidad, pueden enseñar
que todos tenemos necesidad de abandonarnos en el Señor, de invocar su ayuda. Y además de abandonarse al cuidado de los demás. Pero ese cuidado no se da individualmente, sino que se da en comunidad. Y dice el Papa Francisco en esta catequesis, es la comunidad cristiana, es la familia, son los parientes, son los amigos los que deben cuidar. Entonces acá destaca el valor de la relación comunitaria con los más cercanos, y cómo la persona mayor debe confiarse y abandonarse a ese cuidado de los demás. Y aprender de la fragilidad también nos lleva a expresar coherencia en nuestro testimonio de vida. Así, en una de sus catequesis, en la del día 22 de junio, el Papa Francisco trató el tema de la debilidad senil, que lleva a la dependencia de los demás, y que también deja una enseñanza, la de abandonarse al cuidado de los demás y abandonarse a la providencia divina. Y acá, bueno, transcribe un pasaje del Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, que también lo cita San Juan Pablo II en la Carta a los Ancianos, y que creo que es una de las pocas, si no la única referencia que hay en los evangelios sobre la ancianidad. Es el diálogo de Jesús con Pedro, cuando le dice, cuando eras joven, tú mismo te vestías, ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, otro te llevará a donde no quieras. Bueno, si bien indicaba Jesús la manera como iba a morir Pedro, pero también podemos ver en estas palabras una referencia a la ancianidad. Y el Papa Francisco, en base a esto, nos invita a seguir a Jesús hasta el final de los días. Y por último, y acá me parece que esto es lindo porque cierra la idea de la perspectiva de eternidad, que es un poco el leitmotiv de la Carta a los Ancianos y que también retoma el Papa Francisco. Esta idea de que el tiempo es superior al espacio, de que la vejez conoce el sentido del tiempo y las limitaciones del lugar, que el tiempo pasa, pero que esto no es una amenaza para los que tenemos fe, sino que es una promesa, y que los ancianos son un testimonio de esa promesa. Y entonces nos dice el Papa Francisco, en la última, creo la penúltima catequesis, la del 10 de agosto de este año, el mensaje del anciano creyente es este: lo mejor está por llegar. Y justamente la ancianidad y los ancianos deben dar testimonio en su vida de la espera del Señor. Y eso es lo que da razón a nuestra esperanza. Bueno, yo creo que la figura de San Juan Pablo II es un testimonio muy, muy rico de esta ancianidad vivida en la espera del Señor y testimonio de esperanza. Bueno, y por último, nada más que contarles que el Papa Francisco el año pasado instituyó la primera jornada mundial de los abuelos y ancianos, y que a partir de julio del año pasado esta jornada se va a celebrar todos los años el cuarto domingo de julio, que va a estar próxima a la fecha de San Joaquín y Santa Ana, que es el Día de los Abuelos. Y bueno, el año pasado la primera Jornada Mundial de los Abuelos estuvo signada por este lema, de las palabras de Jesús: yo estoy con ustedes todos los días. Y bueno, a pesar de la pandemia, que ha sido una prueba muy severa, que golpeó la vida de todos, pero que a los ancianos les dio un trato muy duro, es que el Papa Francisco ha instituido esta jornada. Y fundamentalmente la instituyó con el afán de lograr una alianza entre los jóvenes y los mayores.
Este año se celebró el 24 de julio la segunda Jornada Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores con este lema: en la vejez todavía darán fruto. Y que un poco, bueno, hemos retomado nosotros como título de esta jornada, de este encuentro, en la vejez seguirán dando fruto, siguiendo al Salmo 92. Bueno, un poco la idea en esta segunda jornada fue liberar juntos al mundo de la sombra de la soledad. La soledad también es uno de los principales males de nuestro tiempo y que aqueja especialmente a las personas mayores. Bueno, nada más. Y por último, mostrarles la continuidad del pensamiento de la Iglesia con respecto a la ancianidad. Vimos el pensamiento de San Juan Pablo II. Bueno, Benedicto XVI también señaló: quien hace espacio a los ancianos hace espacio a la vida, y quien acoge a los ancianos hace espacio a la vida. Y por último, también el Papa Francisco, en la exhortación posinodal Amoris Laetitia, dice: cuánto quisiera una iglesia que desafía la cultura del descarte con la alegría desbordante de un nuevo abrazo entre los jóvenes y los ancianos. Y esto es lo que hoy pido al Señor, este abrazo. Bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, María Inés. Bien, con esta presentación, entonces, vamos finalizando este encuentro. ¿Cuántos conceptos han quedado resonando, ¿no? El concepto de una cultura de la ancianidad valorada, la solidaridad intergeneracional, el no perder la oportunidad de valorar la capacidad de supervivencia de la que nos hablaba Nelson Castro, esa capacidad de supervivencia y resiliencia de los mayores, ¿no? La ancianidad como sinónimo de sabiduría. Yo me quedo con esto, ¿no? Lo último que iba señalando también María Inés: los ancianos son testimonio de una promesa y lo mejor está por llegar, porque esto me parece que nos anima a todos, porque si hay algo de lo cual no podemos escapar, si Dios lo permite, es caminar y transitar el camino de la ancianidad, de la adultez mayor, de la vejez, con toda la grandeza de lo que significa ser un abuelo. Yo creo que quedamos llenos, plenos, contentos con estas presentaciones. Les agradezco muchísimo a los tres. Creo que también estamos muy agradecidos por la presencia de cada uno de ustedes, ¿no? Sabemos que hemos disfrutado de este encuentro, de este espacio, y por supuesto los animamos a la lectura del libro, ¿no? Como un modo de aprender una parte, creo, de las partes más importantes de la historia de la salvación, ¿no? Reconociendo lo valioso que es a cada uno de nosotros, nos llega la posibilidad entonces de vivir la ancianidad. Y también, como nos decía Marco Galo, que este libro sea no solamente la posibilidad, nos dé la posibilidad de saber, de estudiar, de conocer más sobre los ancianos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino también aprender a rezar, ¿no? Aprender a rezar con todos, con y con cada uno de los ancianos que nos precedieron, y aprender nosotros a rezar también como ancianos. Así que bueno, les agradecemos muchísimo la presencia de cada uno de ustedes. No sé si Marco o Inés quieren saludar, decir alguna palabra. Yo les agradezco a todos los que están presentes por escucharnos, y bueno, y he disfrutado mucho de la presentación de Marco Galo y también de Nelson Castro, del doctor Nelson Castro, que ha sido realmente un honor compartir con ellos este encuentro. Y gracias a todos ustedes, a los que están, a los que están y nos escucharon. Nada más. Bueno. Yo quiero agradecer también por la asistencia de todo lo que han escuchado, esta reflexión hoy que me parece muy diversificada, que nos ayuda, como decía el doctor Castro, un poco a continuar a profundizar muchos aspectos. Hay mucho para trabajar. Quiero, por quien está interesado a la compra del libro,
Aquí hay pocas copias porque ha sido editado en español, pero lo pueden encontrar como libro ebook. Quindi esto è más fácil para leerlo. Gracias.